Cedo la palabra a William Herrera, que ya nos ha acompañado varias oportunidades, abogado constitucionalista con mucha influencia en diversos lugares del país. William, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. A ver, en general la extradición, digamos, es una institución jurídica penal que la tenemos desde mucho tiempo atrás. Incluso estaba revisando un poquito algunos apuntes y veo que uno de los primeros tratados de extradición es el que se suscribió allá por el año 1889, se conoce como el Tratado de Derecho Penal Internacional celebrado entre Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay, y que está vigente desde el año 1903, del siglo pasado. Y de ahí han habido muchos otros convenios, digamos, pero en general, digamos, la extradición es un procedimiento relativamente sencillo que lo que busca es luchar contra la delincuencia, evitar en este caso la impunidad. Cuando un ciudadano que ha cometido un delito se refugia en otro estado, lo que se hace es pedir la extradición. Básicamente en eso consiste. La extradición viene del vocablo latino et, que quiere decir fuera, y traditio, que significa entrega, la entrega de un ciudadano, en este caso, que hubiera cometido un delito y que se va a otro estado buscando precisamente la protección, refugiarse o esconderse, en fin. Antiguamente tenía mucho más relevancia posiblemente que ahora. Ahora es una figura que se ha apagado un poco porque hay otros mecanismos aparentemente que son mucho más efectivos. Entonces, se trata de un procedimiento relativamente sencillo que se solicita, en principio viene conducto diplomático, llega, si se trata de una solicitud a Bolivia, por ejemplo, llega a la Cancillería hace una revisión genérica, digamos, si es que se han cumplido las formalidades, depende de quién sea el país, el tema del idioma, la traducción, las formalidades, si está completo o no está completo. Hay un primer filtro, digamos. Entonces nosotros tenemos lo que se llamaría un procedimiento un tanto mixto, que por un lado interviene la Cancillería o el Poder Ejecutivo y por otro lado también interviene en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces la Cancillería en la medida en que considere que la solicitud cumple con estas formalidades, digamos, traducción en el supuesto, acompañar la documentación que justifique en este caso la extradición, el proceso judicial, en su caso la acusación o la condena que pudiera haber en el país, en este caso requerente. Y ese control, llamémosle así, es un tanto político-administrativo, y si está conforme, pues lo pasa, digamos, en este caso al Tribunal Supremo de Justicia, lo que antiguamente era la Corte Suprema de Justicia, y este tribunal en sala plena tiene que pronunciarse también si se concede o no se concede la extradición. Simplemente lo que aquí se hace, digamos, es ver si ese pedido pasa por un tema de si hay convenio, si hay tratado de extradición o si se va a ir por la vía de la reciprocidad. Además, si el delito, digamos, o los delitos que se hubieran cometido por parte del acusado, pues son o no motivo de extradición. En principio, no se podría extraditar por delitos políticos, por delitos menores, donde, claro, la pena sea 2, 3 años, sería irrelevante hacer todo un trámite complejísimo, mover todo un aparato internacional para intentar una extradición por un delito cuya pena sea muy leve, no se justifica. Y también está prohibido, por supuesto, digamos, de que se pudiera extraditar a una persona que pudiera, o para someterla a lo que se conoce como una pena de muerte, porque bueno, en el caso de Bolivia y muchos países, la mayoría ya de los países, pues la pena de muerte no existe. Pero bueno, en la literatura clásica esta también era una condición, establecer si había o no había la pena de muerte, y si en el país que estaba pidiendo al acusado habría la pena de muerte, habría el riesgo de que le impongan una pena de muerte, pues también, digamos, en este caso, el país se podría negar a la extradición. Es verdad que hay un pequeño, llamémosle, procedimiento, digamos, en el Tribunal Supremo de Justicia, donde el acusado, del que va a ser extraditado, para los efectos de asumir su derecho a la defensa, o en su caso plantear un cuestionamiento, alguna
figura, digamos, algún incidente que se llama que pudiera de alguna manera limitar o revertir su situación, pues lo puede hacer. Pero insisto, es algo muy pasajero, porque esto no es más que un pedido, y en la medida en que ese pedido venga, digamos, con todos los requisitos, insisto, de traducción, de respaldo, de acompañar en algunos casos, digamos, el proceso, o por lo menos las piezas principales del proceso, no es más, porque no es un proceso, no se lo juzga acá al acusado, sino simplemente lo que hay que hacer es, yo diría, tratar de revisar que el procedimiento, pues, que el pedido cumpla toda esta normativa procesal internacional en este caso, y de pronto, pues, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, es quien puede conceder o negar. Una vez concedida la autorización o la extradición, muchas veces ya el acusado está detenido formalmente antes en Bolivia. Eso se lo puede detener con un simple pedido sujeto a extradición. Entonces se lo puede detener ya preventivamente en Bolivia, y cuando llega el procedimiento, pues lo que se hace es formalizar ese procedimiento y operar la entrega. La entrega lo hace la policía, la otra policía paralela del Estado que ha pedido la extradición, y, digamos, en general no hay mayores problemas acá. Ahora, ¿con quiénes hay extradición y con quiénes no hay extradición? A ver, los últimos casos de extradición que han habido ha sido a Brasil, el caso Pedro Montenegro, un caso aquí en Santa Cruz, escandaloso porque aparentemente gozaba de protección judicial y policial. Incluso un comandante general de la policía, general Delgado, tuvo que renunciar a los días de haber sido posesionado como comandante general de la policía, porque ordenó que se investigara este caso, y aparentemente eso más bien generó su salida forzosa de la comandancia de la policía. Y después se estableció, obviamente, cuando cae Evo Morales y sube Yanine Áñez, hasta ese momento aparentemente todo indica de que gozaba de protección política y judicial señor Pedro Montenegro, muy bien vinculado aquí en Santa Cruz. Incluso llegó el pedido de Brasil, el pedido lo encajonaron en la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, hasta que vino el cambio de gobierno y recién pudo salir a flote esto. Entonces ahí fue muy evidente la protección política y judicial en el caso de este señor Pedro Montenegro. Y otro caso ahí simultáneo, un señor Lobo, si mal no recuerdo, y después no recuerdo en los últimos tiempos que hubieran habido casos así últimos. Y estos dos casos fueron por narcotráfico a Brasil. Ahora, con Estados Unidos, ¿qué tenemos con Estados Unidos? Quizás ahí Jaime nos puede precisar mucho más la información. Con Estados Unidos tenemos un tratado de extradición del 1995. Teníamos un tratado de 1900, no sé cuánto, y eso se lo actualizó este tratado con Estados Unidos. Y ahí hay un detalle, porque se ha pedido la extradición. Cuando sube el MAS, se pide la extradición de Goni Sánchez y de Churupi Sánchez Verazaín, de Goni Sánchez y Carlos Sánchez Verazaín, y por alguna razón que yo no conozco los detalles, porque claro, esto se lo maneja a nivel, insisto, oficial, y no siempre eso trasciende la opinión pública, pero lo que yo en algún momento se filtró a la prensa es que Estados Unidos observó, entre otras cosas, que el pedido de extradición de Bolivia a Estados Unidos no cumplía con esta formalidad, entre otras, de haber hecho una correcta transcripción, una correcta traducción del pedido de extradición. De repente, insisto, Jaime nos puede corregir, me puede corregir si es que la información no es correcta, pero esa es la información que yo tengo que salió en algún momento en los medios de opinión pública. Quiero decir que esto fue un tema político que lo manejó el MAS, creo que le dio bastante voto, porque claro, hacían mucho aspaviento de esto, y en cada campaña, por lo menos unas 2 campañas, prometían extraditarlo a Gonzalo Sánchez, y al final nunca lo extraditaron. Y que yo sepa, creo que no lo van a extraditar más. Ya el tema, como quien dice, pasó de moda y se quedó ahí. No sé si eso le convenía mucho más no traerlo que traerlo. Eso habría que ver, sería motivo de otro diálogo. Pero bueno, lo cierto es que no lo trajeron, no prosperaron estos 2 trámites,
Y es más, el canciller actual, Rogelio Maita, digamos que era el abogado de las víctimas, que parece ser que por ese trabajo que hizo en ese momento fue que ahora, digamos, lo ascendió este gobierno como canciller, porque bueno, en el momento se lo ha mencionado o se ha tratado de asociar su trabajo ahí jurídico con el cargo que tiene actualmente. Pero bueno, esa es una especulación mía, no tengo ninguna prueba en ese sentido. Hay otro dato anterior a todo esto, que fue el caso Luis Arce Gómez, allá por el año 89. Quiero recordar que ahí no hubo no había todavía vigente, bueno, había un convenio vigente el del año de 1900 de extradición con Estados Unidos, y todavía no estaba el último convenio, que es el del 95. Y en su momento lo que dijo Jaime Paz Zamora, esto fue en el 89, si mal no recuerdo, lo que dijo Jaime Paz Zamora era que esa fue una decisión política, entregárselo a Luis Arce a Estados Unidos, como que se lo entregó y la DEA lo llevó y directamente lo llevaron, y no pasaron por todo, que yo sepa, no pasaron por el procedimiento de la extradición. Insisto que la extradición es un procedimiento mixto en el caso nuestro, interviene el órgano ejecutivo, interviene en definitiva el órgano judicial. Si ustedes me preguntan, ¿es político o no es político? Yo diría que todo es político, entonces va a depender mucho también de que hayan o no hayan relaciones. Yo no sé, no es mi campo, no puedo en este momento especular, en el caso particular con Estados Unidos, si el hecho de que no hayan relaciones, eso puede... Entiendo que sí, en mi ignorancia entiendo que puede entorpecer o no ayudar, pero si hubieran relaciones, en todo caso depende mucho de la fluidez de esas relaciones, porque eso también, insisto, puede facilitar mucho o en su caso entorpecer un pedido de extradición, porque pueden observar cosas, digamos, llamémosle formales, intrascendentes, pero finalmente también es una forma de cómo bloquear una extradición. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que hubieran observado que no estaban, que el pedido, todo el procedimiento no fue debidamente traducido, me parece una barbaridad, pero bueno, hasta ahora se subsanó. No sé si el pedido o la observación solamente era ese o hay algo más que uno no sabe, porque bueno, dentro de la diplomacia hay la famosa diplomacia subterránea que siempre existe, independientemente de las relaciones formales que puedan existir. Entonces, en resumidas cuentas, digamos, estamos hablando de un procedimiento que se maneja de Estado a Estado, busca de alguna manera reprimir la delincuencia, en este caso, evitar que una persona que hubiera cometido un delito pudiera aprovecharse de la protección de un Estado, y en ese caso el Estado pasaría un poco a hacer el papel un poco de protector de delincuentes. Obviamente que el campo jurídico penal ha cambiado mucho, ahora ya incluso hay una Corte Penal Internacional, hay incluso la tendencia ahora es que se hagan, dependiendo, claro, dependiendo de las relaciones, por lo menos con los vecinos, en algún momento creo que han habido incluso entregas directas con Brasil. Alguna vez cuando se han descubierto hechos delictivos cometidos, se ha llegado a esta figura de una suerte de entrega casi directa de policía a policía. Obviamente que eso no trasciende a veces a los medios de comunicación y tampoco hay un reclamo. Bueno, el preso va, lo meten preso, está condenado y punto, digamos. No ha habido, que yo sepa, y ojalá no me equivoque, si me equivoco, que si alguien me puede corregir, que nadie ha reclamado, por lo tanto no pasa nada. Y esta es un poco, yo diría, un poco la tendencia, por lo menos con los países vecinos, porque claro, seamos conscientes que una extradición es todo un trámite, y es un trámite, por supuesto, con todo el nivel de complejidad que supone pasar por todas las cancillerías, el tema judicial que nunca es tan rápido como uno quisiera. Entonces, claro, una extradición también tiene unos plazos, unos tiempos que muchas veces se agotan y no se ha cerrado el procedimiento mismo. Entonces, cada vez hay esta suerte de tendencia a partir de la creación de estos tribunales, incluso internacionales, de simplificar los procedimientos. Acaba precisamente ahora mismo, creo que a la semana anterior, de firmarse una suerte de acuerdo interinstitucional con varios países precisamente en esta línea de cómo facilitar la información, y en su caso de repente eso puede también generar una suerte de
una suerte de entrega mucho más expedita de lo que supone una extradición. Cierro mi comentario indicando de que el Código Penal y el procedimiento penal son muy, ¿qué quiero decir? Muy escueto, no explican mucho este procedimiento. Parece ser que la idea del legislador penal era sacar una ley exclusivamente de extradición y tampoco se hizo porque tampoco había mucha necesidad, diría yo. No recuerdo muchos casos de extradición o pedido de extradición. Al margen de estos casos que les acabo de mencionar y que creo que son los últimos, o por lo menos los que se me vienen en este momento a la memoria. No sé si Jaime nos puede aportar mucho más con el tema estrictamente ya diplomático, digamos, y hasta dónde puede incidir esto en un pedido de extradición. Después podemos comentar el caso de Evo Morales, no sé, porque bueno, adelanto que no sale de fuera del país, incluso se presentó un libro en México y no fue. Y bueno, hay serias sospechas de que la DEA estaría atrás de él. Bueno, no sé. Lo planteo esto como un elemento para que lo discutamos más adelante.